Muy buenas noches. Hoy día 4 de mayo del año 2022. Mi nombre es Jesús Barbosa, abogado especializado en el Derecho Militar Policial, gerente administrativo de Barbosa Abogados SRL. Nos dedicamos a plantear en algunos tutoriales casos reales de miembros de la situación que están en situación militar de actividad o policial de actividad, disponibilidad o retiro, y casos concretos que se efectúan sobre temas de reincorporación, CTS, cambio de colocación, actos dentro del servicio, ajeno al servicio, etc. Todo lo que es el mundo del derecho militar policial. Bien, en este caso vamos a explicar cuándo procede un auto o solicitud de medida cautelar dentro de un proceso de amparo para un caso de reincorporación, en general, sea para miembros de la Fuerza Armada o para la Policía Nacional. Bien, esto técnicamente se llama actuación inmediata de sentencia estimatoria de primera instancia y o que haya sido confirmada por segunda instancia, porque recuerden que el recurso de agravio constitucional solo procede para la parte demandante cuando es declarada improcedente o infundada la demanda en primera y segunda instancia, o es revocada en segunda instancia y se declara improcedente o infundada la demanda. Ahí procede un recurso de agravio constitucional, lo que se llama RAC. Bien, ¿en qué debe sustentar el actor los hechos? Primero, el actor es el demandante. Que existe una sentencia favorable en un proceso principal que declare fundada una demanda contra una institución del Estado, Policía Nacional, Fuerza Armada, ministerios, gobiernos regionales, municipios, etcétera, ¿no? Donde se disponga que se declare nula una resolución y en el caso concreto que nos ocupa se disponga la reincorporación del demandante a la situación de actividad en el grado que ostentaba antes de su pase a retiro, si era un suboficial, si era un técnico, el grado que tenga, con el reconocimiento de su tiempo de permanencia en la situación de retiro como tiempo de servicios reales y efectivos prestados al Estado, Policía Nacional o Fuerza Armada, para efectos pensionarios y de promoción al grado inmediato superior. Segundo, que la actuación inmediata de sentencia estimatoria tiene sustento en diversa jurisprudencia que ha reseñado o ha resuelto el Tribunal Constitucional, ahora que incluso cuando hablamos de tutela de derechos, el Tribunal ha creado una página web donde usted puede ya ver directamente y visualizar los expedientes, lo cual favorece a la comunicación virtual y a la defensa de los abogados. Dentro de esas sentencias estimatorias existen diversidad de fundamentos jurídicos. Para efecto que nos ilustra, no solamente hablamos de las sentencias de 107 de 2009 PATC, la 2050 2002, 1417 del año 2002, entre otros argumentos y fundamentos doctrinarios, jurisprudenciales, académicos, argumentativos, de razonamiento probatorio, documentales, periciales, que sirvan de sustento para demostrar que esa sentencia estimatoria de primera instancia debe ser amparada esta medida cautelar o solicitud de ejecución anticipada de sentencia. Entonces, cuando se dispone que este efectivo sea reincorporado a la situación de actividad, tenemos que entender algo, que si es un proceso de amparo, tiene que basarse en el nuevo Código Procesal Constitucional o anteriormente 28237, el Código Procesal Constitucional derogado por la Ley 31307 y su fecha 23 de junio del año 2021. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que razonar por qué ha de haber una actuación inmediata de una sentencia estimatoria, es porque, si bien es cierto, una sentencia que declara fundada la demanda y ordena la reincorporación de un miembro de la Policía Nacional o de la Fuerza Armada, o de servir, o de la ONP, o de un gobierno regional, o de un gobierno local, hayan sido apeladas. Aún hayan sido apeladas, la actuación estimatoria de la sentencia de primer grado se entiende solo respecto de las sentencias que han sido declaradas fundadas.
el extremo que ha sido declarada fundada. Reincorpórese a la situación de actividad, reincorpórese provisionalmente a la situación de actividad, al efectivo tal, con el tiempo de servicio de reconocimiento. Hay que ser bien claro, hay que ser preciso en el tiempo, espacio y temporalidad. Porque muchas veces dicen, se declara fundada la demanda y no saben a partir de cuándo. Puede ser del 2022 que acabó el caso, puede ser con retroactividad o con fecha que se planteó la su primera solicitud, cuando se inició el proceso administrativo, cuando se inició la primera demanda, cuando se declaró fundada la demanda, etc. Siempre tiene que haber claridad meridiana en la postulación temporal, fáctica, de contenido y probatorio. Bien, ya que el Tribunal Constitucional, como bien lo hemos mencionado, ha desarrollado diversa jurisprudencia al respecto, ¿no? Pero tiene que haber presupuestos procesales para esto, lógicamente. No irreversibilidad, la actuación inmediata no debe generar un estado de cosas tal que no pueda revertirse más adelante, en el caso contrario no procederá la actuación inmediata. Es decir, que si bien es cierto, se hace una actuación inmediata, pero puede ser revertida en segunda instancia, podría, porque si se declara fundada la demanda, eventualmente en segunda instancia puede ser declarada infraudente, infundada. Lógicamente quedaría expedito el recurso de agravio constitucional. Tiene que ser proporcional. No obstante que por regla general el juez debe conceder la actuación inmediata al momento de evaluar la solicitud. Este deberá tener en cuenta también el daño o perjuicio que pueda causarse a la parte demandada, ponderando en todo caso el derecho de este a no sufrir una afectación grave en sus derechos fundamentales y el derecho de la parte demandante a no ser afectada en la dilación del proceso, de manera que la actuación inmediata no aparezca en ningún caso como una medida arbitraria, irracional y desproporcionada. ¿Qué ocurre acá? Que muchas veces los procesos, y siempre lo han sido, y aún con el nuevo Código Procesal Laboral, nuevo Código Procesal Penal, nuevo Código Procesal Civil y todos los códigos nuevos y procesales que no dependen de los códigos, sinceramente, porque los códigos están escritos. El derecho no se aplica en forma estrictamente formal, hay que tener el espíritu de la norma. ¿Qué cosa quiere decir el legislador? Pero si usted no tiene jueces preparados, o tiene fiscales y tiene jueces que dicen sí señor, o de repente se convierte en un juez que dice, como en el tema de corrupción de funcionarios, en muchos casos, en otros no, pero en la mayoría de casos dice, se declare fundada la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es un elemento de proporcionalidad. Pero ¿de dónde sale la proporcionalidad en menos de 24 horas? Cuando la prisión preventiva es una cuestión excepcional, ¿no? Y dentro de un estándar probatorio que reconocen los penalistas, es que se asemeja a una sentencia condenatoria, como un anticipo de una sentencia condenatoria. Y después va a decir el juez, no, pero hay un principio de progresividad. Después dice, bueno, eso se va a ver ya en el juicio oral, ahorita tienes que seguir detenido, tienes que seguir condenado, tienes que seguir bajo la prisión preventiva, ya después se va a ver eso. ¿Qué le importa a los jueces si el señor tiene familia, tiene hijos, ¿no? Bajo esa lógica todo el mundo va detenido, bueno. Entonces esa proporcionalidad, entre comillas, no existe. No será exigible el otorgamiento de contracautela, sí es cierto, porque si has tenido un amparo en primera instancia, de modo excepcional, el juez puede solicitarla, pero no es necesario porque has tenido un amparo en primera instancia y estás exceptuado, y siempre dentro del criterio de proporcionalidad y razonabilidad y fundamentalmente de certeza o al menos de conocimiento y predisposición que tenga el juez para que en su momento oportuno conceda la medida cautelar. No irreversibilidad. La regla que como actuación inmediata no debe generar un estado de cosas tal que no pueda revertirse más adelante es una, como su propia denominación lo dice, es una regla que en dicha línea tiene que determinarse si la entidad demandada, ministerio, gobierno regional, gobiernos locales, Fuerza Armada, Policía Nacional, cumplan con reincorporar al actor a la situación de actividad o a su centro de trabajo en el grado o en el puesto que estaba antes de que lo hayan pasado indebidamente, ilegalmente o inconstitucional a la situación de retiro o a la situación de disponibilidad. Consecuentemente, si la sentencia que se ampara en primera instancia es impugnada, pero ello no impide la ejecución anticipada, para nada no impide, es que se debe ordenar la ejecución de la sentencia en forma inmediata. No genera irreversibilidad, pues de ser revocada la decisión por el superior, este mandato dejará de ser
y de tener eficacia porque pierde su estabilidad jurídica y consecuentemente se retrotrae al aspecto inicial de la demanda, donde si está en retiro quedaría nuevamente en la situación de retiro. Y finalmente, para decir que cuando se habla del principio de proporcionalidad, debería tener este principio relación directa con la tutela judicial efectiva, pues es necesario que no se siga postergando la protección eficaz de los derechos fundamentales amparados en una sentencia que declara fundada una demanda, por dilación del proceso hasta que se termine en última instancia, que demoran años y años en llegar a un recurso de casación. Y muchas veces, ya hablaremos de otro tema en los recursos de casación, muchas veces cuando califican el auto de casación, algunos les dan sí, a otros les dan no, y si están los de la sala calificando en una forma formal, pues en otros lados se les pasa la formalidad y consecuentemente ya hablaremos en un momento determinado del proyecto de ley de modificación del delito de prevaricato, porque ¿cómo es posible que a un juez que comete un delito de prevaricato la pena mínima sea 2 o 3 años y una pena máxima de 5 a 6 años? Pues los jueces se ríen, ¿no? Pero si a usted le pone una pena mínima de 15 años para ver si van a portarse mal en sus decisiones jurisdiccionales. Entonces se declara fundada la solicitud de actuación inmediata de sentencia estimatoria, se le reincorpora al accionante a la situación de actividad en el grado que ostentaba, si era oficial, técnico o trabajador de una institución pública del Estado, ministerio, gobiernos regionales, y por la urgencia de la tutela se ordena oficiar en el día para que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución que dispone el mandato judicial, y se le da un plazo que normalmente es 48 horas, y si no cumplen la entidad demandada, pues automáticamente el juez tiene el derecho de ejecutar los apercibimientos, que muchas veces son de remitir las copias de los actuados al Ministerio Público para que proceda a denunciar al jefe inmediato o al responsable directo de cumplir la orden por violencia y resistencia a la autoridad. Y también decirle que cuando cumpla este mandato tiene que informar al juzgado si ha cumplido o no, y al demandante que tiene que informar si esto es cierto o de repente hay algún tema que queda pendiente. Bien, esto es lo que nosotros llamamos concesión de una medida cautelar o ejecución anticipada de sentencia fundada para que se ordene la reincorporar a un miembro de la Fuerza Armada o la Policía Nacional que obtiene una sentencia estimatoria en primera instancia. Mi nombre es Jesús Barbosa, este es el canal de YouTube Barbosa Abogados SRL, mi celular de contacto es 98 92 44 962 para citas o para atenderlos muy generosamente. Visiten mi página web www.barbosaabogados.com y no se olvide de darle like y suscribirse a este canal de YouTube, que los que están suscritos al canal se les da un descuento proporcional, no solo en las consultas, sino en el desarrollo de cualquier caso que se necesite en el tema laboral, civil, penal, constitucional o comercial. Muchas gracias.